Atención mi gente, porque lo que les voy a contar hoy es histórico. Por primera vez en la historia de Colombia, un gobierno ha invertido más de 628.000 millones de pesos en educación para los niños, niñas y jóvenes del Catatumbo, una región que durante décadas fue olvidada, abandonada y estigmatizada por los gobiernos anteriores. Así como lo escuchan, por primera vez los ojos del Estado miran hacia el Catatumbo no para militarizarlo, sino para educarlo, para darle una oportunidad real a sus comunidades, a su niñez y a su juventud. Este anuncio lo hace el mismo Ministerio de Educación bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho claramente que la educación no es un servicio, sino un derecho fundamental que debe garantizarse desde la primera infancia hasta la universidad. Desde el Ministerio de Educación Nacional adelantamos acciones en la región del Catatumbo, entendiendo que las realidades que tienen como triste resultado la vulneración a los derechos de la población allí presente, y en ese sentido la declaratoria de cosas inconstitucionales indican que existen y persisten en territorios de Colombia poblaciones que están por fuera del contrato social. Y en ese sentido, generar las condiciones para renovar el contrato social con estos ciudadanos y ciudadanas nos indica que tenemos que comprender la educación no como un servicio público que se presta, sino como un derecho que se garantiza. Y si nuestra concepción de la educación es la de derecho, por supuesto garantizar la trayectoria de las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes de la región dentro del sistema, tanto en la educación preescolar básica y media como en la educación superior. Y aquí coincidimos mucho con las preocupaciones manifestadas por la Sala de Seguimiento en las sentencias SU 020 y T 025 respecto a la permanencia, la cobertura, el acceso y las acciones afirmativas para prevenir el fenómeno del reclutamiento. Los cambios estructurales, entonces, garantizan que el derecho se pueda presentar desde la primera infancia hasta la educación superior, pero sobre todo, algo en lo que coincidimos con las comunidades quienes presentaran sus preocupaciones en el primer momento de la jornada, y es que la política de seguridad en el territorio debe ser una política de prevención, de protección, basado en la seguridad humana, y por supuesto aquí la educación juega un rol fundamental porque entendemos que cada joven que garantizamos que se mantenga en el sistema es un joven que le arrebatamos a la guerra y a las economías ilegales. Esa frase, aunque parezca sencilla, tiene un enorme significado. Durante años, muchos gobiernos trataron la educación como un negocio, como un favor o un lujo, pero nunca como lo que realmente es, la base de una sociedad justa, libre y desarrollada. Y ahora, con esta inversión histórica de más de 628.000 millones de pesos, se busca cambiar el rumbo de miles de familias que viven en una de las zonas más golpeadas por el conflicto y el abandono estatal. El Catatumbo, ubicado en el norte de Santander, frontera con Venezuela, es una región compuesta por municipios como Tibú, El Tarrá, Convención, Teorama, entre otros. Allí, durante años, los niños crecieron entre la guerra, la pobreza y el olvido. Pero este gobierno ha decidido hacer algo distinto, llevar escuelas, bibliotecas, tecnología, conectividad y esperanza. Y lo más importante es que no se trata solo de construir paredes o pintar colegios. Esta inversión busca transformar la vida de las comunidades, dignificar la labor de los docentes, fortalecer los procesos educativos rurales y garantizar que los jóvenes tengan oportunidades de seguir estudiando sin tener que abandonar sus tierras. Además, esta inversión hace parte del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, una estrategia del gobierno Petro que busca que en todo el país los niños y jóvenes puedan estudiar en condiciones dignas. Imagínense esto: escuelas con techos seguros, con acceso a Internet, con espacios de arte, deporte, ciencia y tecnología. Niños del Catatumbo que antes tenían que caminar kilómetros para ir a clases, ahora podrán estudiar cerca de sus hogares, con materiales, con alimentación escolar y con docentes bien pagos. Es un cambio profundo, porque la educación es el arma más poderosa que puede tener un pueblo.
con educación no hay manipulación, no hay exclusión y sobre todo, no hay miedo. Eso lo sabe muy bien el presidente Gustavo Petro, quien viene insistiendo en que sin justicia social no hay paz, y la justicia social empieza por la educación. Durante décadas, el Catatumbo fue presentado como una tierra de violencia, pero nadie mostraba su otro lado, el de la gente trabajadora, campesina y solidaria, que lo único que pedía era oportunidades. Ahora ese cambio empieza a ser realidad. Y claro, hay que decirlo sin pelos en la lengua, mientras algunos critican al gobierno desde los micrófonos de los grandes medios, este gobierno está haciendo historia en donde otros nunca hicieron nada. Porque es muy fácil hablar de patria desde una oficina en Bogotá, pero es distinto ir al Catatumbo, mirar a los ojos a esos niños y decirles, sí, ustedes también tienen derecho a soñar, a estudiar y a construir su futuro aquí. ¿Dónde estaban los anteriores gobiernos cuando las escuelas del Catatumbo se caían a pedazos? ¿Dónde estaban cuando los docentes eran amenazados o cuando los jóvenes no tenían ni cuadernos ni pupitres? Ah, pero ahora que se invierte en educación, salen los mismos de siempre a decir que se está derrochando la plata. No, señores. Esto no es un gasto, esto es una inversión en el alma del país. Más de 628.000 millones no solo son cifras. Detrás de cada peso hay una historia, una sonrisa, un aula nueva, un libro en manos de un niño o una niña que antes no tenía nada. Hay madres campesinas que ahora podrán ver a sus hijos graduarse, jóvenes que podrán ir a la universidad sin abandonar su tierra, y comunidades que empiezan a creer que sí se puede construir paz con educación. El Catatumbo puede convertirse en un símbolo de lo que este país puede lograr cuando la inversión llega al pueblo, cuando la prioridad es el ser humano y no los intereses políticos. Así que, mi gente, cuando alguien les diga que este gobierno no ha hecho nada, muéstrenles el Catatumbo. Muéstrenles esas escuelas nuevas, esos niños estudiando con esperanza, porque allí está la verdadera transformación, en la educación, en la igualdad y en la dignidad. Por eso, el mensaje es claro, la educación no es un privilegio, no es un favor y mucho menos un negocio. La educación es un derecho, y este gobierno está cumpliendo con el pueblo. Por fin un gobierno que mira al pueblo con respeto, que invierte en sus hijos y que entiende que sin educación no hay futuro. Este tipo de noticias son las que deberían llenar los titulares de los grandes medios, pero no lo hacen, porque cuando el pueblo progresa, a los poderosos no les conviene que se sepa. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz, y hoy el Catatumbo es prueba de que un país distinto sí es posible. Porque cuando un niño del Catatumbo abre un libro, el país entero se ilumina con su futuro. Cuando una maestra enseña en condiciones dignas, el conocimiento se convierte en libertad. Colombia avanza cuando la educación llega a cada rincón, cuando la esperanza se convierte en política de Estado y cuando los recursos se usan para el bien común, no para enriquecer a unos pocos. Este es el tipo de cambio que se construye paso a paso, con hechos, con inversión, con compromiso. Por eso, celebremos lo que está ocurriendo en el Catatumbo, porque es el reflejo de un gobierno que por fin decidió invertir en el pueblo, en la niñez, en el futuro. Un gobierno que entiende que el progreso no se mide en discursos, sino en oportunidades reales para la gente. Así que compartan este mensaje, mi gente, porque lo que está pasando en el Catatumbo merece ser contado, repetido y defendido. Por fin un gobierno que mira al pueblo con respeto, que invierte en sus hijos y que entiende que sin educación no hay futuro.